Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de profecía. Estamos viviendo los tiempos más importantes con respecto a la profecía que hablan de la venida del Señor Jesucristo. Estamos a pocos segundos que se cumpla el tiempo de su regreso. Hay un reloj que marca el tiempo profético. Este reloj está a pocos segundos de marcar la medianoche. La Biblia habla de la medianoche, es un tema importante a considerar, es un símbolo profético de su venida. La Biblia dice en Mateo 25:6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La medianoche es la profecía que está hablando ya del regreso de Jesucristo. Estamos a pocos segundos que se cumpla esta profecía y estamos precisamente viviendo en este presente siglo, el siglo XXI, de grandes acontecimientos proféticos. Bienvenidos a este programa de enseñanza. Hoy estaremos hablando de señales importantes que hablan de esta profecía. Y comenzamos leyendo la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. La pregunta fue que miraran el templo que estaba construido, un hermoso templo, un maravilloso templo. Y en el capítulo 24 de Mateo dice la Escritura: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo está profetizando del templo que se había construido en el lugar asignado por Dios desde los tiempos del rey David. Esto fue 1000 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Quien construyó el templo, el primer templo en Jerusalén, fue el rey Salomón. Y ese templo fue destruido y fue reconstruido. Así que cuando le mostraron este templo, era el templo reconstruido o el segundo templo que construyó el rey Herodes. Y era un templo muy hermoso, pero Jesucristo está mirando al templo y está diciendo: este templo será destruido. En una ciudad es importante un templo si está la presencia de Dios. Si no está la presencia de Dios en un templo, de nada sirve el templo, de nada sirve una edificación. Y desde el tiempo de la antigüedad, desde los tiempos de Ezequiel, del profeta Ezequiel, Dios estaba hablando que debido al pecado del pueblo de Israel, ese templo iba a desaparecer. La gloria de Dios se iba a quitar del templo. Así que Jesucristo está profetizando algo muy importante hace 21 siglos, hablando del templo. No quedaría piedra sobre piedra, dijo el Señor Jesucristo. Y tal como lo profetizó, en el año 70 se cumplió la profecía en el siglo I. Las fuerzas del Imperio Romano entraron, sitiaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. No quedó piedra sobre piedra. Lo que hoy vemos en Jerusalén es la construcción de una mezquita, un templo musulmán. No es el templo que Dios mandó a construir. La profecía tenía que cumplirse y se cumplió. Lo que hoy vemos en Jerusalén es un muro, el muro occidental alrededor que estaba del templo. Así que no hay templo en Jerusalén. Esto quiere decir que la gloria de Dios se quitó del templo, se apartó de Jerusalén.
Cuando vino Jesucristo, Cristo dijo que no habían reconocido el tiempo de su visitación. Cristo vino en su primera venida, pero mucho pueblo judío lo rechazaron. A lo suyo vino, dijo Jesús en Juan 1, pero los suyos no le recibieron. Así que el templo fue quedado vacío, y si no está la presencia de Dios, de nada sirve la construcción. Vino Roma y destruyó el templo. Allí tenemos imágenes del lugar donde está el muro occidental que rodeaba al templo. El templo estaba detrás del muro occidental, y allá atrás lo que vemos es una cúpula de una mezquita romana, la cúpula dorada musulmana que está allí para la historia. El pueblo judío solamente llega a la explanada del muro occidental, a las oraciones y a los festivales que ellos conmemoran en ese lugar. Es el lugar más santo para el pueblo judío o para la religión judía. Así que Jesucristo profetizó hace 21 siglos todo lo que hoy ya es historia. Pero Jesucristo también profetizó cuando habló de la destrucción del templo acerca de la reconstrucción de la ciudad. O sea que el pueblo de Israel iba a quedar esparcido en el mundo entero. Se le conoció como la diáspora judía. Después del año 70, siglo I, vino la diáspora judía, donde el pueblo de Israel salió de la tierra que Dios le había asignado. Por el pecado perdieron la tierra, pero Dios es fiel a la promesa establecida con Abraham. Dios le prometió a Abraham la tierra, y la tierra era para Israel, pero debido al pecado, el gran pecado del pueblo de Israel de haber rechazado al Mesías prometido en su primera venida, entonces perdieron la tierra. Y vino la diáspora. Después del año 70 fueron esparcidos, fueron quitados de la tierra, pero Dios es fiel a su promesa de darle la tierra, porque la tierra fue asignada para Israel. Y conocemos la historia cuando volvieron a la tierra prometida en el siglo pasado, siglo XX, para ser precisos, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que morir más de 6 millones de judíos. Está profetizado todo ello en el libro de Ezequiel, cuando los huesos secos tomaron vida. Así que Jesucristo está diciendo aquí en Mateo 24, porque tiene que ver con el tema de este programa. Dijo Jesucristo en el versículo 32, de la higuera representa simbólicamente a Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto habla de el retorno de Jesucristo, el retorno de Jerusalén o de el pueblo de Israel a Jerusalén, de acuerdo a la profecía. Y Jesucristo dijo, versículo 34, 33 y 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero en palabras no dijo el Señor. Así es. Todo lo que está sucediendo en el mundo está pasando, las modas pasan, los reyes pasan, los presidentes pasan, los gobiernos pasan, las generaciones pasan, pero lo que no pasa es la profecía. Todo lo que está profetizado para una generación determinada se cumple. Y hoy estamos viviendo la generación más importante del cumplimiento profético. Estamos en la generación de los segundos para la medianoche.
Cristo pronto regresará. Jesucristo dijo: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuándo sucedió el cumplimiento de esta profecía del establecimiento de la higuera? El siglo pasado. Por eso Jesucristo está hablando simbólicamente de los dolores que tiene una mujer a punto de dar a luz. La luz, el dar a luz representa la segunda venida de Cristo, pero antes que una mujer diera a luz o dé a luz, tiene dolores de parto. Todo un trabajo de parto. Todo un trabajo de parto. Y Jesucristo habló de los dolores. Y los hablar de dolores es hablar de juicios. Sí, los dolores en una mujer de parto pues empiezan leves y espaciados, pero ya cuando la hora del parto ya está muy cerca, realmente son muy seguidos y son muy dolorosos. Así es. Por eso todo entonces, comenzó en el siglo pasado. Si Dios hace esa simbología de la tierra y de su tiempo, que va a ser como una mujer que va a dar a luz, pues estamos viendo todos los hechos que están pasando en toda la faz de la tierra. Vemos guerras, vemos terremotos, vemos lluvias tempestuosas, ciudades que se inundaron y bueno, estamos viendo todas las señales ya. Y entonces esas señales hablan de que están las puertas. Así es. Jesucristo dijo que todo ello iba a ser principio de dolores, y ese principio de dolores comenzó en el siglo pasado de una manera especial en el establecimiento del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948 Dios les volvió a conceder la tierra. La tierra era para Israel. Dios fue fiel a la promesa con Abraham. En Abraham Dios estableció la promesa de la tierra para Israel. Así que hoy estamos viendo este cumplimiento desde que se estableció la nación de Israel en el siglo pasado. Tiene un poquito más de 70 años. No ha habido paz en el Medio Oriente. El Medio Oriente está incendiado. Todo lo que estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania tiene que ver con el Oriente, tiene que ver con Asia. Cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de China, cuando estamos hablando de Corea del Norte, cuando estamos hablando de Japón, estamos hablando de Asia, estamos hablando del conflicto bélico que se está incrementando en Oriente, en Asia. Así que la profecía se cumple. Tenemos que ir entonces a la enseñanza dada por Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesucristo es el espíritu mismo de la profecía. Por eso hoy hablaremos de este tema tan importante. Ya estamos en el siglo XXI. Quiere decir simbólicamente que estamos ya al final de los dolores de parto. Y que Él está a las puertas. Está a las puertas el Señor Jesucristo. Por eso presentamos el reloj del tiempo profético. Segundos faltan para la medianoche. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, viene el esposo. Jesucristo prometió regresar. Jesucristo, antes de irse al cielo, lloró sobre su ciudad Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Jesucristo dijo: he aquí, la casa queda desierta y no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos clamarán a Jesucristo, sobre todo el pueblo judío clamará a Jesucristo y le reconocerá como el Mesías prometido de Dios. Lo que rechazaron en su primera venida, ahora lo aceptarán en su segunda venida, pero bajo juicio que vendrá en un tiempo de gran tribulación.
Jesucristo dijo, habrá gran tribulación, cual nunca ha habido en este mundo. Todo esto está registrado en el testimonio dado por Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, y hoy estaremos meditando sobre todo de dos profecías importantes escritas en el Nuevo Testamento que hablan precisamente de señales que tienen que ver con el regreso de Jesucristo, que ya faltan pocos segundos. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Esos segundos son segundios, o sea que no, como dice la Escritura, el día y la hora nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Pero lo que está pasando y todo lo que se ha cumplido en la profecía de la palabra, bueno, pues ya sabemos que se han cumplido todas las señales casi, y pues estamos ya esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que primero viene por su iglesia y después pues viene a hacer juicio. ¿No sé, David? Sí, bueno, bueno, Mateo 24 y 25 es donde nos habla la parte escatológica, y esto lo habló Jesús antes de ir a la cruz. Se puede decir que casi fue lo último que habló antes de ir a hacer el sacrificio por nosotros. Y por eso hay que tener la atención, ¿no? Lo que dice Mateo 24, Mateo 25, que esto lo hizo en el Monte de los Olivos, que estaba justo enfrente de lo que es el Monte Moria, donde estaba el templo. Y sí, ciertamente era un templo de los mejores templos que se hayan hecho. Tenía paredes de mármol, y en la parte de arriba, en el techo, tenía oro. Entonces, de lejos tú veías el templo, ¿no? Y era una combinación entre nieve y sol, ¿no? Por el mármol blanco y el sol resplandeciente. Y las puertas, bueno, las puertas de oro con plata. Por eso había una puerta que se llamaba La Hermosa, porque era una puerta que tenía plata con oro. Brillaba, resplandecía, ¿no? Sí, por eso cuando el apóstol Pedro, ¿no? va en Hechos, le dice al cojo de nacimiento, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En otras palabras, no es porque el apóstol Pedro estaba diciendo que estaba pobre, sino porque está diciendo, mira, esta puerta es la puerta La Hermosa, y tiene oro, tiene plata, pero yo no tengo eso. Mejor dicho, tengo algo mejor que esa puerta, y es la sanidad en Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y por eso este hombre fue sanado aquel día. Y hablando también, bueno, lo que dice Mateo 24, nos habla también de la señal de la higuera, que bueno, es lo que le dijo a Natanael. Natanael estaba en una higuera, así empieza el Evangelio de Juan. Al comienzo del ministerio del Señor Jesús, vio a Natanael debajo de una higuera. Sí, Natanael, y él creyó en Jesucristo cuando lo vio, ¿no? Al principio no creyó, pero después, cuando vio a Jesús, él mismo dijo, tú eres el Mesías, el Rey de Israel. Y Jesús le dijo, porque has dicho estas cosas mayores, vas a ver, porque los cielos se van a abrir. Y hubieron cielos abiertos cuando Jesús estuvo en su ministerio. Y la higuera, pues hoy simboliza a Israel, que prácticamente está diciendo los que nacieron en 1948, porque esa es la señal de la higuera, cuando la higuera se rejunta, que es lo que dice Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, cuando Dios levante de los que estaban secos, o los huesos que estaban muertos. Hace una nación. Eso habla del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Así es, hasta que Dios le dice al profeta Ezequiel, ve y dile a esos huesos secos, vamos a los vientos, ¿no? Que vengan y soplen sobre esos huesos secos. Y vino el viento, sopló, los huesos se fueron acomodando hasta que se hicieron personas, y se levantó un gran ejército. Y al final nació el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. El cumplimiento de la profecía. Y de ahí empieza la cuenta, dices. Sí, ahí empieza la cuenta de los dolores de parto. Okay. Los dolores de parto, que pues es lo que dice Mateo 24,
tal como son las guerras, los terremotos, o sea, son contracciones, ¿no? Es una manera Pandemias, metafórica. las pestes y plagas. Sí, es una manera metafórica. Como, de las contracciones de la mujer de que está en parto. Exacto, entonces... Así está la tierra hoy, ¿no? Las contracciones quiere decir que la criatura ya está por nacer. Y bueno, toda criatura, ¿no? Nace de cabeza. Porque por eso en la cabeza hablamos de la coronilla, ¿no? La coronilla que tiene que ver con la realeza. Por eso todos nacen de cabeza, o todos nacemos así. Y aquí estoy hablando de que cuando Cristo venga, Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a Israel, yo creo que se le fue muy fácil entender esta parte cuando Jesús habló de los dolores de parto, porque ellos lo vivieron en el pasado con Moisés en Egipto. Por ejemplo, la palabra Egipto en hebreo significa estrecho o confinamiento. Y es como si fuese el vientre casi materno, ¿no? Porque allí nació, cuando José fue a Egipto, crecieron, hasta se cree unos 2 millones de habitantes, ¿no? Que llegó a ser Creció el pueblo de Israel. Ajá, pero estaban estrechos, o sea, no habían... Para empezar, eran esclavos. Eran esclavos y no tenían libertad. No tenían... Pero es lo que representa el vientre de una mujer. Hay una estrechez y hay que alumbrar. Hay que alumbrar. Hay que nacer. Y por eso Dios les abrió el Mar Rojo, que ese fue el conducto o el canal donde ellos fueron expulsados al desierto. Son símbolos proféticos. Y bueno, el desierto ya representa el mundo, ¿no? Las pruebas. Y pues después ellos entraron a lo que es la tierra prometida. Sí. Entonces aquí el punto es que Dios nos quiere sacar de Egipto, ¿no? Nos quiere sacar de Egipto es tipo del mundo. Del mundo, sí. El mundo de pecado. Por eso Dios está abriendo el Mar Rojo para que la gente acepte a Jesucristo, ¿no? Tú salgas de las tinieblas, sales a la luz, así como la criatura en el vientre de la madre está en tinieblas. Pero cuando sale por el conducto o por el canal, entonces, o el canal de expulsión, es allí donde viene la luz. Y entonces después esa criatura se tiene que enfrentar al mundo, ¿no? Hasta que ya después se va acomodando. Y eso es lo que Dios está haciendo también, que Él está sacando a la gente del desierto y ahora sí está cambiando su desierto, ¿no? Está poniendo el desierto va a tener aguas, va a tener manantiales, todo lo que está seco va a revivir, y es lo que Dios está haciendo hoy en día. Él está levantando, tal como está haciendo, como lo dijo el profeta Ezequiel, los huesos secos están cobrando vida. Y aunque esto pasó sobre Israel, pero está pasando hoy en día, que Dios está levantando a muchos que estaban muertos o que estaban dormidos, y el sol, ¿no? El sol de justicia les están haciendo a esas personas, y por eso Dios está usando a muchas personas hoy en día, personas que no habían hecho nada para Dios. Ahora Dios los está usando grandemente, porque el tiempo es inminente, el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Él está pronto a venir, y por eso tenemos que estar preparados. Y terminando con lo que hablaste de la medianoche, porque así termina, ¿no? En Mateo 25 empieza a hablar ya como la conclusión, ¿no? del capítulo 24, y allí habla de la parábola de las 10 vírgenes. Quiere decir que las 10 vírgenes estaban esperando al novio, ya estaban desposadas. El punto es que había un lapso de tiempo, antes en el matrimonio judío eran 30 días, ya después que se le daba la carta, donde ya decía el esposo se apartaba un tiempo, un año aproximadamente, para preparar la casa, sí, para preparar todas las condiciones necesarias para luego regresar por ella, para regresar por su esposa y llevarla a casa. Es como por nuestro eso, Señor Jesucristo dijo: voy a preparar morada y voy a regresar. Así es. Sí, por eso después de un año de espera, entonces la mujer o la novia, ¿no? Recibía la carta, donde ya prácticamente es la carta de amor, y a partir de esa carta que ella recibía de los 2 testigos, ¿no? Los 2 testigos habían de los que corroboraban todo esto. Entonces ella tenía que esperar un máximo de 30 días, pero no sabía qué día, porque quien definía allí la fecha de la boda era
el papá del novio, el padre del novio era el que definía, este día se va a hacer, este día se hará. A partir de la carta empieza a correr hasta un máximo de 30 días, lo cual quiere decir que puede ser al día siguiente, puede ser en 3 días, en 5 días, en una semana, en 2 semanas, pero no pasa de 30 días. Por eso tenían que estar durmiendo con su vela, ¿no? Ponían la vela en la ventana. Su lámpara para encendida. alumbrar, estar atentas por si llegaba el novio con los 2 testigos. Entonces, por si anunciaban que venía ya. Entonces lo que se creía, bueno, es de que si pasaba la medianoche y no vino el novio, pues ya va a venir el siguiente día o vas a esperar otro día. Entonces, en esta historia de las parábolas de las 10 vírgenes... Pero cada día era lo mismo, eran tenía que estar esperando. Sí, todos los días tienen que estar esperando porque no sabían en qué día iba a llegar el novio con los 2 testigos. Entonces, en esta historia de las 10 vírgenes vemos 5 no tenían luz o eran insensatas y las otras 5 prudentes, porque esas 5 sí estaban esperando al novio, las 5 prudentes, hasta que a la medianoche ellas se acostaron. Por eso dice aquí la palabra, se acostaron a dormir porque ya no esperaban a nadie, o sea, dejaron la luz prendida las prudentes, pero se durmieron. Y es cuando viene el novio con los 2 testigos y empiezan a gritar, ahí llegó el novio por la novia. Y entonces tenían que salir corriendo a abrazar al novio. Y así, pero necesitaban la luz para ir al encuentro, porque estaba oscuro. Bueno, el punto es que la luz representa a los que están preparados. Claro. Y en este caso las mujeres sabias estaban preparadas, por eso al dormir ellos prendían su vela. Sí. Porque estaban pendientes por si llegaba el novio, que para nosotros hoy en día representa lo que es la oración. Sí. Si estamos orando. Y la unción del Espíritu Santo. Estamos preparados entonces para la inminente venida, ¿no?, del Señor Jesucristo a la tierra. Y sí, si estamos, donde hay oración hay unción. Y si estamos velando y amando su retorno. Donde hay oración hay unción y la unción nos hace estar despiertos espiritualmente. Sí, porque para encender la lámpara necesitaban aceite. Así y nosotros es. Para funcionar necesitamos de la unción del Espíritu Santo, Por eso el aceite Jesucristo divino. termina diciendo, velad y orad. Porque no sabéis el día ni la hora. Así es. Entonces estamos viviendo los tiempos más importantes en el cumplimiento de la profecía. Presentamos un cuadro donde hablan las profecías mismas de los tiempos actuales. Jesucristo mismo, el autor de la profecía, Él es el autor de la vida, el autor de la fe, su testimonio es el espíritu mismo de la profecía, así que hablar de Jesucristo es hablar siempre de profecía, de lo que pasó en el ayer, lo que pasa hoy, tiempo presente, y lo que sucederá todavía en el tiempo que está por venir. En Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesucristo está hablando de señales que hablan ya de su regreso, de su retorno. Y agregaría Lucas 17 también. Lucas 17 es también otro capítulo que habla también de las señales de su regreso. Me gustaría leer señales aquí, como las de Noé, sí, señales como las de Lot. Me gustaría leer la de Noé precisamente, dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque como en los días antes del diluvio estaban todos comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto habla de una sociedad distraída, una sociedad apartada de Dios, una sociedad que está viendo los problemas incrementándose en su familia, en sus ciudades, sus naciones, las guerras y muertes, y no buscan a Dios. Se centran en ellos mismos y en sus cosas. Estamos viendo lo que está sucediendo hoy en Ucrania. Están incrementando más lo de la guerra, están motivando más a la guerra que buscar la paz. Estamos hablando de los tiempos actuales. Entonces, no están buscando a Dios, no buscan al príncipe de paz.
el único que puede traer paz al Medio Oriente, paz a todo Oriente, paz a Occidente, paz a cualquier ciudad y a cualquier nación. Las ciudades y naciones están siendo sacudidas, pero la sociedad actual no está buscando a Dios, como en los tiempos de Noé. Esa es una señal de Noé. Esta es la señal de Noé, que está hablando ya del fin del tiempo. La señal de Lot. Sí, y en este caso tanto Lot como Noé simbolizan la iglesia. Sí. Y aquí está diciendo, por ejemplo, en el caso de Noé fue el diluvio, pero él se salvó en el arca junto con su familia. Eso simboliza el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Antes del juicio. Donde bueno, Noé fue salvo, ¿no? del desastre, ¿no? Del juicio. Junto con su casa porque creyó en Dios. Así es. Y en el caso de Lot, pues es con Sodoma y Gomorra. Sí. Y Dios envió primero a sus ángeles para sacarlos de Sodoma y Gomorra. Y después que salieron de Sodoma y Gomorra, cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Sobre ciudades que no consideraron a Dios, sí. O sociedades que no consideraron a Dios en ninguna circunstancia de su vida. Creyeron que eran independientes de Dios, que Dios no existía. Ellos crearon sus propios dioses. Tenían un dios para el sol, otro dios para la luna, dios para las estrellas. Hacían sus dioses religiosos porque cada familia tenía su propio dios. O Terafín, el dios de cada hogar, cada familia. Entonces creían que agradaban a Dios con todo el sistema religioso de su teología que ellos inventaron, pero estaban apartados de Dios, no conocían al Dios de los cielos, no conocieron a Jesucristo, quien vino a dar conocimiento del Dios único y verdadero, y ahora no quieren reconocer la predicación del evangelio que está haciendo la iglesia en todas las naciones de la tierra. Muchos rechazan a la iglesia cristiana, muchos rechazan el evangelio que predica la iglesia, muchos están rechazando la Biblia, la palabra de Dios. Son los tiempos como los de Noé, como los de Lot. Pero aquí habla que fueron levantados o fueron salvados. Esto simboliza el rapto de la iglesia. Así es, y en ambos casos, antes que venga lo peor o venga el peligro, Dios los va a sacar de allí. Así es. Y es lo que para nosotros representa el rapto. Sí. Así es, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Vamos a ser libres de la ira. Por lo tanto, volvemos a las profecías dadas por Jesucristo en señales. En Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesucristo habló de muchas señales, entre ellas el engaño espiritual, las falsas noticias. Creo que hemos estado escuchando a través de diversos medios y las redes sociales falsas noticias. Necesitamos por eso al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que nos ayude a discernir si lo que estamos escuchando es verdad o es mentira. Estamos en el tiempo de la falsedad, en el tiempo de la apostasía. ¿Cuántos cristianos han dejado sus iglesias? Ahora con la pandemia dejaron de ir a sus iglesias y empezaron con su teología que ellos no necesitan pastor, ellos no necesitan congregarse. Cuando en el capítulo 10 de Hebreos dice la Biblia, no dejen de reunirse cuando vean suceder todas estas cosas. Es el tiempo de más reunión entre hermanos y ser guiados por la enseñanza de un pastor que esté hablando de la profecía de estos tiempos. La maldad se incrementará, el amor de muchos se enfriará debido a tanta maldad. Habrán guerras, las guerras están a la orden del día, y si vamos a ubicarnos en el siglo XXI, es el siglo de las guerras que comenzó desde el principio de este siglo. Enfermedades, las pandemias, terremotos, señales en el sol y la luna, los bramidos del mar, todo esto fue profetizado por Jesucristo. Por todo lo anterior es que Dios está levantando un mover especial para la oración. Dios interviene donde hay oración. En una ciudad, cuando la iglesia de una ciudad está orando por su ciudad, Dios protegerá esa ciudad.
De lo contrario, habrá juicio sobre la ciudad por tanto pecado. Por eso las iglesias están repartidas en todas las ciudades de todas las naciones del planeta Tierra para orar. Dios ha traído un despertar de la oración. Podemos leer en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Allí habla que Dios iba a traer este despertar. Estaba profetizado que Dios levantaría a hombres y mujeres a orar. 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En medio de una generación apartada de Dios que no ha querido reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido, que no ha querido reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios está ahora despertando a hombres y a mujeres a orar, porque a través de la oración está el derramamiento del Espíritu Santo, y es el Espíritu de verdad que nos conducirá a Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que el Espíritu Santo se derrama en la oración. Donde hay oración hay unción, donde hay unción hay poder contra todas las obras del diablo, y nos enfocamos en Jesucristo. Por eso dice allí en Zacarías que aún aquellos que lo traspasaron van a clamar al Señor. Esto habla de muchos judíos que rechazaron la primera venida de Cristo y ahora en la segunda venida le aceptarán. Pero para el tiempo de hoy hay muchos cristianos repartidos en el mundo que deben conocer la profecía de este tiempo y orar por la tierra. Orar por la tierra es orar por la gente que habita en un territorio, en una ranchería, en un ejido, en una ciudad, en un estado, en una nación. Es la responsabilidad del cristiano donde quiera que esté. Así que aquí está en Ezequiel capítulo 22, versículos 29 al 31, lo que Dios demanda del creyente. Para eso estamos en la tierra, para hacer un cambio a las circunstancias. Estamos viendo a través de las noticias lo que viene al futuro o lo que puede venir. Pero, por ejemplo, nosotros podemos cambiar las circunstancias cuando de pronto hay una amenaza de un huracán. Podemos nosotros orar y hacer que ese huracán se desvanezca, se desvíe o se desintegre. Podemos hacer que un frente frío no traiga las consecuencias que se están anunciando en las noticias. Podemos hacer que ahora que hay en Estados Unidos la tormenta polar tenga otra situación, que no hayan desgracias personales. Podemos nosotros hacer todo ello y no por nosotros mismos. Lo hacemos a través de creer en la profecía que estamos aquí en la tierra para orar, para ayunar. La oración y el ayuno cambia las circunstancias de la tierra y Dios está esperando la oración. Donde hay oración, Dios interviene. Donde no hay oración, Dios no interviene. Así que necesitamos conocer ello porque estamos en tiempos de mucho sacudimiento aquí en la tierra y necesitamos orar. Podemos leer Ezequiel 29 al 31. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor.
Por eso estamos viendo a través de las noticias muchos lugares que están siendo afectados, pero todo ello es porque hay pecado y para el pecado está la iglesia, pero la iglesia antes de predicar el evangelio tiene que orar por los pecadores de un territorio. Todo o sea, esto tiene que ir está a la presencia de Dios y ponerse en la brecha por ese pueblo o por esa nación. Hay que orar y hay que ayunar. Sí. Aquí estamos entonces en un tiempo importante para la oración. Vamos a analizar o ver de una manera general los acontecimientos que han sucedido en el presente siglo. Vamos a ubicarnos en nuestro siglo XXI. Estamos en el año 23 del siglo XXI. Han pasado solamente 23 años. ¿Y cuántos acontecimientos hemos conocido en este tiempo del presente siglo? Sí. Acabamos de entrar todavía a la tercera década de este siglo. ¿Y cómo comenzó la década? Con una pandemia. Cuando fue la pandemia comenzó la tercera década de este siglo. ¿Cómo comenzó el siglo? El siglo comenzó con un atentado terrorista, terrorismo, miedo. Así comenzó este siglo. Y después de este atentado de terrorismo, el miedo se extendió hasta el tiempo de hoy. La característica de este siglo es el miedo. Miedo a morir, miedo a quedarse sin ningún punto de apoyo. Todos tienen miedo, pero no acuden al Señor que puede solucionar el problema del miedo. Aquí tenemos algunos acontecimientos como es el terrorismo con armas no convencionales, y si hablamos de armas no convencionales, así comenzó el siglo XXI. Estos terroristas de Oriente usaron como arma un avión comercial, todo un avión con pasajeros. Fue el arma poderosa que ellos usaron para atacar a la nación más poderosa de la tierra, los Estados Unidos. ¿Y a dónde se dirigió el ataque? Al centro neurálgico del dinero, a Nueva York, el centro financiero. Estas torres eran símbolo del dinero. ¿Y a qué otro lugar? A el Pentágono, porque allá también iban a atacar. Así que había un objetivo muy preciso en cuanto a este ataque terrorista. Así que a partir de allí empezamos a conocer armas no convencionales. Hoy podemos conocer de estas armas como los virus, como las bacterias. Están usando armas biológicas, armas que tienen que ver con el aire, el sonido, armas que tienen que ver con los 5 o los 4 elementos de la naturaleza. Todo ello en la maldad del ser humano para destruir al ser humano. También en este siglo fue la creación del teléfono inteligente. El teléfono que hoy usamos, el teléfono aquí en México se le conoce como celular, es el teléfono inteligente, no tiene más de 15 años esta creación del teléfono. Revolucionó el mundo entero, la vida de una familia, la vida de la sociedad fue revolucionada por el teléfono inteligente. Todo esto es profecía, porque estaba profetizado el avance de la ciencia, el avance de la sabiduría. Grandes cambios climáticos, como nunca estamos viendo los climas extremos en Estados Unidos. Hoy están padeciendo ahora en la parte occidental de Estados Unidos, en California, el fenómeno que una bomba invernal del invierno, porque ciertamente todavía estamos en invierno, pero ya estamos pronto a la primavera, pero en muchos lugares están siendo afectados fuertemente por fenómenos que tienen que ver con el invierno. Diversas y extrañas enfermedades. La ciencia médica no se da explicación de muchas enfermedades. Así que estamos en un tiempo donde Satanás sabe que le queda muy poco tiempo
y el diablo está aprovechando el pecado que se comete en ciudades y naciones para atacar. El diablo se mueve donde hay pecado, adulterio, fornicación, idolatría, robos, injusticia, corrupción. Allí se mueve Satanás porque tiene derecho legal por el pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que el que peca le pertenece al diablo. Entonces el diablo tiene derecho y está atacando. Pero Dios está demandando que oremos a Él, que la iglesia ore para que se rompan estructuras en los aires y haya un cambio en las circunstancias de una ciudad, de una nación, y pueda uno predicar el evangelio. Tenemos que llevarle el evangelio a las personas para que cambien de ser pecadores a ser personas justas, de salir de la maldición del pecado y entrar a la bendición en Cristo Jesús. Y se calma el sacudimiento de la tierra. Por eso todo ello está enseñado en la Biblia. Estamos en la guerra hoy de Ucrania. Un año de esta guerra entre Occidente y Oriente. Hay que precisarlo, es una guerra espiritual entre Occidente y Oriente. Y creemos que esa guerra no parará hasta que el Señor intervenga. Por eso hay que orar mucho. La crisis de suministros, estamos viviendo todo ello. Faltan muchos chips. Hoy es la guerra de los chips para todo lo que se mueve en este siglo XXI. Las crisis que tienen que ver con la inflación. La inflación está afectando al mundo entero. Crisis de la comida, donde hay crisis financiera, donde hay inflación, habrá escasez de comida. Los precios suben y hay poca producción, etcétera, etcétera. Así que este es el cuadro tremendo que tenemos para el siglo XXI y todavía estamos en el año 23. Todavía no hemos llegado ni a la mitad del siglo XXI. ¿Será que terminemos la tercera década de este siglo como estamos viendo todo ello? Hay dos palabras, antes de terminar este programa es importante hablar de estas dos profecías que están escritas en el Nuevo Testamento. Número uno, la Biblia dice que Dios va a sacudir todo lo que el hombre ha construido sin Dios. El hombre ha creído ser Dios y ha estado trabajando de manera independiente a Dios. Todo lo creado por el hombre sin Dios será destruido. Dios hace juicios por medio de los 4 elementos: agua, aire, fuego, tierra. Le conocemos como desastres naturales debido al pecado, el pecador que no se quiere arrepentir. Todos sabrán, dice la Escritura en Hebreos, que nuestro Dios es fuego consumidor. Podemos leer Hebreos 12 del 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Todo lo que tenga que ser sacudido será sacudido para que el hombre en la tierra voltee a ver al Creador, voltee a ver al cielo. Desde tiempo atrás los profetas de Dios están profetizando esta profecía, que vendría el tiempo del sacudimiento aquí en la tierra. Muchos profetas en el tiempo pasado estuvieron profetizando de este mismo acontecimiento. Uno de los profetas que
pudimos tener la oportunidad de conocer fue el profeta de Dios, Morris Cerullo. Cuando Dios nos llamó al ministerio, Dios puso en mis manos este libro profético del doctor Morris Cerullo, escrito en el año 1980 aproximadamente, donde habla del sacudimiento. El sacudimiento ha comenzado. Y tomó como base la palabra de Hebreos. Desde el año 1955, Dios había puesto en el corazón del profeta Morris Cerullo profecías que hablaban ya de la venida del Señor. Dios le reveló acerca de estas profecías. Por ejemplo, en este libro habla de lo revelado. Número 1, la sacudida económica y periodo transicional más grande que el país jamás ha conocido. Está hablando de los Estados Unidos. Todo ello, lo que Dios le reveló al profeta, se ha ido cumpliendo. La inmoralidad, la depravación, la corrupción en los Estados Unidos. Dice el versículo 3, la iglesia de Jesucristo pasará por el proceso de cernimiento más grande que jamás ha sentido para traer al frente todos los verdaderos creyentes. O sea, habrá un movimiento de oración y de evangelización. La gente llena del Espíritu será distinguida de toda la gente del mundo. Así que habrá una diferencia entre lo que es ser un creyente de lo que no es un creyente. Y habla del establecimiento de Israel. Este libro o esta profecía fue escrita en 1955. Israel había ya siendo... ya se había establecido como nación. Porque fue en el 48. Aquí dice, los ejércitos de Israel marcharán contra la vieja Jerusalén. Esto habla de la segunda venida, la batalla de Armagedón, y volverán a capturarla después de centenares de años de esclavitud. O sea que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Muchos profetas están hablando de lo que acontece. Y la última profecía que queremos analizar tiene que ver con lo que está sucediendo en cuanto al avivamiento. Dios está derramando del Espíritu Santo para traer un gran avivamiento. Lo acabamos de conocer en la Universidad de Asbury en Estados Unidos. Jóvenes que empezaron a alabar y adorar al Señor. Esto es lo que está sucediendo al tiempo de hoy. El día de ayer estaba yo viendo un testimonio de un profeta que Dios llamó a profetizar de este avivamiento de la Universidad de Asbury, porque todo lo que Dios hace, lo hace primeramente anunciándolo por sus siervos los profetas. Y allá en Malasia Dios levantó un profeta y lo envió a los Estados Unidos de manera especial a la Universidad de Asbury, y estuvo profetizando 2 años que el avivamiento vendría. Y según su testimonio, él se había retirado a Nueva York a trabajar con las personas desposeídas cuando recibió la noticia que el avivamiento que él estaba profetizando se había cumplido ya el 8 de febrero en Asbury, y regresó inmediatamente. Hay evidencia de la profecía que él dijo antes que se cumpliera el 8 de febrero el avivamiento. Él estuvo 2 años con carteles anunciando que vendría un avivamiento y que había que arrepentirse de todo pecado, porque el Señor viene por una iglesia en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y debemos dar testimonio de Jesucristo más que nunca a los tiempos que estamos viviendo hoy. Por eso 2021, o mejor dicho, el siglo XXI, es un siglo de
cumplimiento profético. Estamos a pocos segundos que termine prácticamente todo. Cristo está a las puertas. No sabemos cuándo. El Padre es el que decide, pero debemos estar preparados. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Mañana, 12 del día, nuestro mensaje online. Les esperamos allí. Así Bendiciones a todos. Gracias, Dios les bendiga.